Ya, ahí sí, entonces les damos la más cordial bienvenida en este jueves 7 de septiembre en nuestra charla abierta de este mes que corresponde a el tema beneficios de la comunicación aumentativa alternativa. Nuestra expositora es Tamara Gutiérrez, magíster en neurociencia social de la Universidad Diego Portales, fonoaudióloga formada en la Universidad de Chile y fonoaudióloga de nuestro Centro C Síndrome de Down. ¿Ya? Así que los dejo con Tamara para su presentación y luego vamos a tener espacio para preguntas. Así que, sin más, muy bienvenidos. Hola, hola a todos. Muchas gracias y bueno, gracias por el interés también en esta charla que para mí es un tema que me gusta mucho, me apasiona harto y también he visto los beneficios que se ha reportado en el trabajo que hemos realizado con la familia. Ahí empecé a compartir, ¿se ve bien esta? Sí, ¿Sí? súper. Ya. Los que quieran abrir cámara y de repente hacer preguntas pueden hacerlo a través del chat o abriendo micrófonos, siéntanse libres para ir preguntando. Recuerden todos que esto está siendo grabado, así que eh, seguramente en el futuro se va a subir a la página del Centro UC para que también ahí cuiden si tienen algo muy personal que contar, quizás lo cuentan de una forma, digamos, que se pueda después replicar y ver en el video, ¿ya? Bueno, el tema le puse beneficios de la comunicación aumentativa alternativa porque está siendo muy utilizado últimamente. Gracias a Dios, en verdad que se usa mucho más y es más conocido. Y les voy a comentar un poco, bueno, de dónde, por qué es tan importante. Primero, tenemos que la comunicación como tal es un derecho universal. Entonces, esto se ve como que todos nosotros tenemos derecho a decir lo que queramos, con quien queramos y dónde queramos, ¿cierto? Siempre y cuando cuidemos el respeto por el otro, pero ese derecho no está dado para todos nuestros niños, niñas o personas con alguna discapacidad, ¿cierto? Entonces, ese derecho se ve muchas veces pasado a llevar porque el lenguaje oral no es suficiente o no es una habilidad que está todavía muy desarrollada. Y esa es la importancia de por qué tenemos que conocer entonces otras formas de comunicarnos, ¿cierto? La comunicación como tal entonces es necesaria para distintos aspectos de una vida plena, como le llamamos. Por ejemplo, en la salud, ¿cierto? Si uno quiere explicar qué síntomas tiene o si necesita comprender o seguir las instrucciones del médico. Es sumamente importante poder hacerlo y sentirte parte de ese proceso tanto como si eres un niño como si eres un adulto, ¿cierto? Aparte de eso, por ejemplo, la autodeterminación, y con esto me refiero, por ejemplo, a poder expresar sus preferencias, tomar decisiones, que también es algo que muchas veces los adultos terminamos haciendo, o las personas que cuidamos de alguien con discapacidad terminamos haciendo por ellos, pensando muchas veces sin querer pasar a llevar, sino que porque pensamos que nosotros sabemos lo que es lo mejor para ellos. Pero en ese intento quizás de ayuda, pasamos a llevar este derecho de comunicación, ¿cierto? Y bueno, otro aspecto de una vida plena también es poder planificar eh, centrado en la persona. Y esto es que las personas participen de la planificación de sus servicios y de sus apoyos. Entonces, por ejemplo, poder decir, no, ese terapeuta no me gusta o esa terapia pasó tal cosa, no me sentí cómodo, ¿cierto? O alguien me hizo sentir mal simplemente. En la actualidad, yo no sé, pueden comentar en el chat cuántos de sus hijos o adultos, adolescentes, eh, pueden realizar esto, pueden ejercer ese derecho de escoger sobre sus terapias o escoger sobre los servicios en los que ellos participan. ¿Cierto? Es una reflexión que tenemos que ir haciendo. Entonces, bueno, dada esa gran importancia de la comunicación, vamos a ver nosotros mismos qué formas de comunicación usamos en nuestro día a día, ¿cierto? Y acá, bueno, tenemos como principal que todos pensamos siempre
hablar, ¿cierto? O usar vocalizaciones, ¿cierto? De repente no es como un habla propiamente tal, sino que puede ser un oye, un grito, ¿cierto? Esos también pues, son formas de comunicarnos. Otra forma de comunicarnos que usamos en nuestra vida diaria son los gestos de uso convencional, por ejemplo, saludar con la mano o despedirnos con la mano, pedir la cuenta, ¿cierto? En un restaurante, apuntar algo que queremos y lo que nos estamos refiriendo, ¿cierto? Si es que la otra persona no nos escucha, no está cerca para escucharnos, por ejemplo. Eh, Otras cosas también son en las expresiones faciales y el lenguaje corporal, ¿cierto? Acá vemos, por ejemplo, esta expresión facial de terror. Si solo miramos la cara, sabemos inmediatamente que es una persona que está asustada y eso ya es comunicación. Y sabemos con el cuerpo que parece que hay algo que no quiere que se acerque, quizás, ¿cierto? Entonces, todas estas formas de comunicación, de repente nuestros niños, niñas, adolescentes los utilizan y muchas veces no las validamos tanto, ¿cierto? Pero son formas que nosotros todos ocupamos en el día a día. Mandar mails en la oficina, usar chat en el computador, o escribir, dejar notas de papel, por ejemplo, en el refrigerador, listas de cosas que tenemos que hacer y comunicarnos entre la familia, por ejemplo, las dejamos pegadas a la vista, o ya en el celular, que tenemos muchas formas de comunicarnos en el celular y no es solamente hablar por teléfono, ya yo creo que hablar por teléfono como tal lo hacemos con algunas personas quizás, ¿cierto? Al menos yo, por ejemplo, hablo con mi mamá, con mi papá, mi abuela, y el resto es mensajes, stickers, emoticones, memes que uno comparte, GIF o audios, ¿cierto? Audios con los amigos es como lo más común y uno asume que ya cuando te llaman es porque algo que necesitas con un poco más de urgencia quizás. Al menos yo, no sé ustedes, pero todas estas formas yo las uso a diario, ¿cierto? Entonces, eh, bueno, y a partir de esto, ¿para qué usamos todas estas formas, ¿cierto? Las personas que nos comunicamos para múltiples propósitos, ¿cierto? Y a veces cuando enseñamos algún sistema extra nos enfocamos mucho en la petición. Pero si nos fijamos, las funciones comunicativas son pedir, esa es una, pero también puede ser negar, rehusar de algo, comentar, qué bueno es esto, qué rico, me gustó esto, o esto sabe ácido, no me gustó, expresar sentimientos, ¿cierto? Que es algo que todos queremos que nuestros chicos de repente hagan y no pasa tan fácil, como que reconocen súper bien los sentimientos de los demás, pero la expresión verbal de los sentimientos no es algo tan sencillo. Nombrar cosas, responder preguntas, llamar a alguien, afirmar independencia, por ejemplo, yo solo, decir yo solo, saludar, hacer preguntas, dar órdenes, compartir experiencias, compartir ideas, por ejemplo, ¿cómo te fue en el colegio? ¿Cuántos nos responden? ¿Cómo te fue en el colegio? ¿Cómo te fue en el trabajo, en la práctica? ¿Cuántas personas nos responden de verdad y pueden contarnos varias cosas de las que les sucedieron? ¿Cierto? O, por ejemplo, simplemente usar modales, agradecer, pedir disculpas, ¿cierto? Para todas estas cosas nosotros nos comunicamos. Entonces, bueno, si todos usamos diversas formas para comunicarnos de todos estos aspectos, ¿por qué en nuestras terapias solo nos enfocamos en enseñar a hablar? ¿Cierto? Y esto es algo que eh, yo creo que todavía es bastante nuevo para muchos, a pesar de que la comunicación aumentativa alternativa está hace años dando vueltas. Todavía, y yo creo que yo misma hasta hace, no sé, unos 5 o 6 años, me enfocaba solamente en enseñar a hablar y comprender y hablar, pero de manera verbal, ¿cierto? Entonces, es un poco sesgado, porque si todos nos comunicamos en el día a día con diversas formas y tenemos diferentes maneras y propósitos de comunicación, ¿por qué solamente entonces enseñamos esto, ¿cierto? Entonces, bueno, ahora entramos al tema de qué es la comunicación aumentativa alternativa, ¿ya?
Y acá, bueno, tenemos algunas definiciones, por ejemplo, esta es la definición de la ASHA, que es la Asociación Americana de Habla, Lenguaje y Audición, como la Asociación de Fonoaudiología, pero de Estados Unidos. Y ellos dicen que la comunicación aumentativa es cualquier modalidad de comunicación aparte del habla que se utiliza para expresar sentimientos, necesidades, deseos, ideas, ¿cierto? Y por otro lado, también tenemos que la definición de la Asociación Internacional de Comunicación Aumentativa dice que la CA es un conjunto de herramientas y estrategias que un individuo utiliza para resolver desafíos comunicativos del día a día. ¿Ya? Entonces, acá en la parte como aumentativa estaría esta parte de promover y apoyar el habla cuando el habla de una persona no es suficiente para ser comprendido en diferentes contextos, ¿cierto? ¿Y por qué alternativo? Porque en el fondo va a reemplazar el habla, ¿cierto? Entonces vamos a tener otro método para reemplazar el habla cuando el habla está muy limitada o a veces em, es muy difícil de avanzar en ese aspecto, ¿cierto? Entonces, eh, acá tenemos como estas dos definiciones y por qué en el fondo es una forma extra de comunicación. Yo creo que acá todos utilizamos comunicación aumentativa alternativa en nuestro día a día, ¿cierto? Entonces, comunicación aumentativa o también se le conoce como comunicación multimodal. Son todos estos métodos que dijimos antes y aquí también aparecen otros, ¿cierto? Que vienen a apoyar este aumento o reemplazo del habla. Por ejemplo, libros de comunicación, están los dispositivos también de alta tecnología de comunicación, pictogramas, botones que son alarmas, por ejemplo, para llamar a otra persona cuando hay problemas de movilidad o donde se puede grabar voz y se pueden grabar mensajes, ¿cierto? Entonces, todos estos sistemas y todas estas formas van a completar nuestra comunicación del día a día. Y por eso que es tan importante conocer, ¿cierto? Tenemos entonces distintos tipos de comunicación aumentativa alternativa, ¿ya? Y acá tenemos algunos métodos que se llaman sin apoyo. Sin apoyo significa que no necesitamos algún objeto externo o algo externo para comunicarnos de esta manera como compensada. Y hay otros con apoyo en los que sí necesitamos algo externo en nuestro cuerpo. Ya dentro de los primeros están los signos manuales, ya que son, por ejemplo, signos que nosotros de repente hacemos con las manos para indicar el alfabeto. Por ejemplo, hay algunos signos acá, no está incluida la lengua de señas, porque la lengua de señas como tal no se considera un sistema de comunicación aumentativa, sino que se considera un idioma como tal por la comunidad sorda, ¿ya? Entonces, estos signos manuales hay otras metodologías donde se enseña el alfabeto de forma manual, eh, o también, por ejemplo, están los sistemas bimodales. Y esto se refiere al lenguaje como signado y a un lenguaje hablado. Y un ejemplo de esto que igual es bien conocido, sobre todo yo creo en los bebés con síndrome de Down, es el baby signs. No sé si lo han escuchado, acá los papás que están presentes. Veo algunos nomás, pero si me hacen así o me escriben por el chat, sí, algunos lo han escuchado. Bueno, el Baby Signs es un sistema donde uno va acompañando la voz de algunos signos. Por ejemplo, más, quieres más, y uno hace así. Vamos a comer y hacemos un signo de comer como para representar la acción. Ya, súper. Entonces lo explico un poquito más. Entonces, los bebés van aprendiendo estos signos en conjunto con esta comprensión auditiva de lo que los adultos a su alrededor van diciendo. Y esto se ha visto que tiene varios beneficios en potenciar esta comunicación, ¿ya? Y también están todos los gestos de uso común, como los que les hablé al principio, saludar, ¿cierto? Apuntar, etc. Entonces, todos estos vendrían siendo sistemas que son sin apoyo, que no necesitamos de algo externo. Y en cuanto a los con apoyo,
Disculpen que estoy muy resfriada aún. ¿Ya? En los con apoyo tenemos los de baja tecnología, que son sistemas, por ejemplo, hay uno que también se ha usado harto en Chile, que es el PEX. Tiene algunas limitaciones, pero no vamos a entrar en esos detalles ahora, sino que son sistemas que utilizan objetos reales, por ejemplo, fotografías, pictogramas, ¿cierto? Cosas que están en un papel, por ejemplo, en un cartón, para poder apuntar y comunicarnos a través de esa señalización. ¿Ya? También están los de tecnología media, que son de repente dispositivos sencillos que se graban voz o se graban mensajes. Ahí le voy a mostrar unos ejemplos más adelante. Y están los de alta tecnología, que son dispositivos generadores de voz en general, se pueden usar en las tablets o hay tablets que vienen como específicas para usar el sistema de comunicación, ¿ya? Entonces acá hay como una descripción un poco más amplia de los de baja tecnología, ¿cierto? Por ejemplo, acá hay un cuaderno de comunicación, entonces acá se ven estos símbolos, ¿cierto? Y estas son varias hojas que se van cambiando y se va generando la comunicación a través de apuntar. Yo como adulto voy apuntando cuando voy hablando y el niño también va apuntando cuando quiere hablar. ¿Ya? Perdón. Y también están estos pods, que son cuadernos que vienen como listos con lenguaje que uno puede descargar, ¿cierto? Y estos son súper útiles para usar como un sistema de comunicación de respaldo a veces. Cuando los chicos usan de alta tecnología, podemos respaldarlos en cuadernos de comunicación impresos. Muchas veces pasa que no quieren enviar las tablets a los colegios porque hay miedos asociados a eso, y esta podría ser una alternativa, ¿ya? Eh, También hay algunos de baja tecnología, por ejemplo, que se usan objetos concretos. Por ejemplo, si es una llave de la puerta que indica ir, por ejemplo, o abrir. Un vaso que implica tomar o tener sed. Ya se usan como símbolos y son más bien usados por las personas que tienen sordoceguera, ya que necesitan esto más táctil para poder comunicarse y comprender también. En los de media tecnología tenemos estos botones, por ejemplo, como grabadores de voz. Yo les voy a dar al final unas páginas web que pueden consultar para esos materiales, ¿ya? Y tenemos también, por ejemplo, este dispositivo de nada, Fabiola, que se llama GoTag. Y este dispositivo no es una tablet, ya es como una carcasa. Si se fijan acá arriba tiene unos botones, entonces uno graba los mensajes y uno pone estas plantillas que son intercambiables. Las plantillas uno las puede diseñar e intercambiar, y la gracia es que los niños, al apretar el botón, ese mensaje va a salir pregrabado y esa grabación la vamos a tener que hacer nosotros, ¿no? A veces viene ahí una grabación hecha con frases, por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Bien, ayuda, adiós, por ejemplo. ¿Ya? También tienen algunas limitaciones porque no, el vocabulario no es tan fácil de ampliar, por ejemplo, pero también pueden ser una opción. ¿Ya? Y tenemos los de alta tecnología, por ejemplo, este que está en este recuadro, es un dispositivo que parece como una tablet, ¿cierto? Pero no es una tablet propiamente tal con todas las funciones como las conocemos, sino que es un dispositivo para comunicación aumentativa. Entonces, viene integrada esta como aplicación con el procesador de voz y viene todo integrado. A veces algunos tienen lectura ocular, que lee tus ojos y tú lo puedes movilizar con los ojos, apretar los botones, por ejemplo. Y eso es para personas que tienen dificultades de movimiento, por ejemplo, personas con parálisis cerebral, ¿ya? Entonces es súper útil en esos casos. Y por otra parte tenemos los dispositivos generales, que son cualquier tablet o iPad, en donde nosotros instalamos una aplicación, ¿ya? Entonces también les voy a dar algunos ejemplos más adelante
de algunos dispositivos o apps que yo uso regularmente para comunicación aumentativa alternativa y que cumplen con varias características que uno espera para utilizar comunicación aumentativa alternativa. ¿Ya? En el caso de estos dispositivos generales, uno recomienda que se utilicen como solamente, ojalá como comunicadores y no se utilicen para jugar o para otras cosas. Ya, yo sé que a veces eso puede ser un poco difícil de cumplir, pero en general es una recomendación. Ya entonces, tomando en cuenta esto, sí, Natalia Salas, ¿tienes una pregunta? Sí, hola, buenas tardes. El primero de la última fotografía, el primero que había, ¿cómo se llamaba? Porque yo conocía eso del iPad, yo había escuchado, pero el primero no, ¿cómo se llama ese? Acá Sí, sí. son dispositivos específicos de comunicación y hay algunas marcas específicas. Si quieren, aquí en el chat, yo se las puedo escribir. Eh, se las voy a escribir. Una es Tobii Dynavox. Ellos tienen varios dispositivos Ok. que vienen integrados. Igual son bastante caros, pero esa misma aplicación uno la puede instalar en iPads o en tablets con sistema Windows, por ejemplo, ya en los de Tobii Dynavox. Y hay otra que se llama Saltillo, que también pueden buscar en Saltillo algunos dispositivos que vienen integrados al sistema de comunicación, que no son para otras cosas, ¿ya? Entonces, son también bastante buenos, resistentes, como que cumplen con estas medidas de seguridad de que si los niños se les cae agua encima, no pasa nada. Y también a veces tienen estas otras cosas como características, por ejemplo, cuando hay problemas de movilidad, ¿cierto? Muscular, digamos, dificultades de movimiento. Entonces pueden ahí integrarse con lectores oculares, por ejemplo. ¿Ya? Así que súper. Ya, muchas gracias. Muchas gracias por tu pregunta, Natalia. Bueno, entonces, ¿a quiénes les recomendamos comunicación aumentativa? Con lo que llevamos hasta el momento, ¿ustedes piensan que la persona que los motivó a estar acá hoy día podría necesitar, o las personas, no sé si en el caso de que haya educadores, podrían necesitar algún sistema, algo extra, por ejemplo? Sí, me dice Carolina, también asiente. Ya, entonces seguimos. Muy bien. ¿A quiénes les recomendamos? No lo sé. Me gusta ahí que haya un no lo sé, porque vamos a ver más adelante también algunos miedos, ¿cierto? Que regularmente pueden surgir con el uso de estos sistemas. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes somos candidatos? Y aquí hay algo muy importante que tenemos que pensar. Cuando una persona tiene dificultades para comunicarse con éxito en uno o más entornos, entonces nosotros deberíamos proporcionar alguna forma de comunicación aumentativa, sea sin tecnología, con tecnología mediana, alta tecnología, etc. ¿Por qué? Porque es necesario satisfacer sus necesidades de comunicación. Y estas herramientas y técnicas específicas las debemos identificar a través de una evaluación, ¿ya? Y eso se puede hacer acompañado de ya sea un fonoaudiólogo o un educador o alguien formado, no necesariamente tiene que ser un fonoaudiólogo, pero alguna persona formada en sistemas de comunicación. Y eso es súper importante. ¿Por qué? Porque ahora también hay como que todas las cosas se ponen medio de moda, siento yo. Entonces de repente ya, la aplicación tanto, yo digo, ya, esta aplicación entonces parece que es buena, la compro, pero ahí quedó. Entonces he tenido muchos casos de estudiantes que tienen un sistema, tienen una tablet, hicieron una inversión en la tablet, compraron la aplicación y han pasado 2 años, 3 años y aún no lo usan. ¿Y por qué? Porque no hubo un acompañamiento del proceso, porque no les enseñaron a usarlo. Y esto es como aprender un nuevo idioma. Entonces nosotros no lo podemos llegar y pasarle al niño
su cuaderno de comunicación, su tablero impreso y decirle úsalo, si no tiene idea cómo usarlo. Si nosotros mismos a veces no sabemos cómo usarlo. Entonces eso es importante de tener en cuenta. Acá Fabiola dice, una de las principales dificultades de nuestros hijos es la comunicación. Exacto. Y es la primera vez que escuchas estos programas, estos los pictogramas son más familiares, pero lo demás no lo conocía. Entonces, súper bueno que me lo menciones, porque es importante y a veces nosotros pensamos que esto es para como unos casos súper severos, pero nos damos cuenta que nuestros chicos no logran comunicarse con éxito, a pesar de que algunos sí tienen lenguaje, hablan con palabras sueltas o con frases de 2 palabras simples, pero logran comunicarse bien en todos los contextos. Entonces nosotros, como entorno, digamos, no ustedes como familia, sino que nosotros como entorno, tanto los profesionales, los colegios y las familias, nosotros estamos limitando la comunicación y ese derecho a comunicarse, ¿cierto? ¿Qué opinas de la app Otra Project? Hoy no conozco esa aplicación, ahí me pillaron. Ahí la puedo buscar si nos queda tiempo, al final la busco y a ver si quizás la tengo en mente. O si está bajo otro nombre, puede ser. Yo les voy a mostrar unas aplicaciones que yo uso bastante eh, y que cumplen con varias características que les voy a ir mencionando ahora. Natalia, ¿tienes otra pregunta? Ya. Sí, disculpa Tamara. Con respecto al profesional, tú dices que es muy importante que nos asesoremos con un profesional, ya sea un fonoaudiólogo, que tenga formación en este tipo de comunicación, ¿sí? Sí. Ya. Eh, o sea, yo le pregunto al fono, ¿usted sabe de esto así tal Sí, cual? ¿Sí? sí, Ahora, este tipo de comunicación aumentativa, según tu experiencia, o sea, los fonoaudiólogos, eh, cómo que te hago la pregunta? O sea, la mayoría debería tener conocimiento. ¿Por qué te pregunto? Porque yo soy de regiones, yo sé que en Santiago está todo, o sea, pero lamentablemente en regiones cuesta mucho de repente encontrar profesionales. mm, Entonces, ¿cómo yo, o sea, le pregunto de frente, ¿usted sabe de esto? Porque de verdad yo tengo un hijo, mi hijo tiene 8 o 9 años, 9 años, y el Vale habla muy poquito, o sea, estamos con monosílabos, bueno, en fin. Entonces yo hace mucho rato que he querido, en el fondo, instaurar o ir como averiguando este tipo de comunicación, porque creo que estamos contra el tiempo, ya tiene 8 o 9 años, 9 años, perdón, y me ocupa el tema, más que ya. preocupa, me ocupa. Entonces, creo Sí, que voy a necesitar, porque Valentín dice muy poquitas palabras, y con nosotros nos comunicamos, bueno, papá, una mamá con su hijo, uno lo mira y más o menos sabe lo que quiere, po, pero es necesario que él se comunique con el resto del mundo, y eso es lo que en el fondo exacto. Y es me una preocupa. preocupación de muchos y qué bueno que entonces te interesaste en el tema. Mira, voy a seguir respondiendo tus preguntas porque vamos a avanzar y van a surgir muchas. Acá Carolina Espinosa también me hace otra, como si hay un tope de edad. ¿Viste? 12 años tiene su hijo y no habla prácticamente nada. ¿Ya? Entonces vamos a ir respondiendo estas preguntas porque justamente vamos a hablar de los mitos, de cuándo, de cómo, de hasta qué edad, de todas esas cosas. ¿Ya? Perfecto, Entonces, lo que quiero como ahora que nos quedemos como en mente es que necesitamos, ¿cierto?, tener esta mente abierta y promover estas cosas que a veces nos pueden dar susto, pero que tenemos que averiguar, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes son los candidatos? Ya todos los que tengan alguna dificultad para participar comunicativamente en uno o más contextos, ¿cierto? No hay ningún prerequisito, no hay prerequisito etario, no hay prerequisito de nivel cognitivo, eh, ni tampoco de su conducta, que quizás es una persona que, digamos, conductualmente tira todo y no logra sentarse, no hay prerequisito. Siempre podemos comenzar a enseñar comunicación aumentativa, pero acá es donde tenemos que estar asesorados con profesionales que, digamos, conozcan del tema. Y yo sé, como decía Natalia, que en regiones de repente es un poco más difícil encontrar, pero hay. Y también a veces a los profesionales con los que estén trabajando sus hijos, y ellos ya tienen un vínculo, ustedes pueden conversar con ellos de repente y decirles, mira, ¿por qué no tomas una asesoría con
tales personas que puede ser vía online, todo esto ahora hay harta asesoría vía online para que le enseñen. Y como ellos igual van a tener conocimiento de comunicación, de lenguaje de habla, va a ser un poco más fácil quizás que otro profesional pueda guiarlos en el proceso con sus hijos. Entonces esas también son opciones que ahora también a raíz de la pandemia, boom, hicieron un boom todas estas cosas online y que han sido súper beneficiosas para poder capacitarnos entre nosotros mismos los colegas, ¿ya? Eh, entonces, como decía, no hay una jerarquía de dispositivos o habilidades, por ejemplo. Yo no tengo que esperar a que mi hijo apunte, a que mi hijo se siente, a que mi hijo diga algunas palabras primero para comenzar con algo o para intentar una variedad de dispositivos, ¿ya? Si una persona ya utiliza métodos de comunicación, por ejemplo, el chico apunta harto, ya hace hartos gestos, yo no voy a eliminar esos métodos, sino lo que quiero es enriquecerlos y complementarlos con otros sistemas. ¿Ya? Y se habla de que tenemos que usar por eso un enfoque total de la comunicación. Y esto es utilizar todos los métodos posibles para comunicar. ¿Cómo escogemos entonces un sistema? Y aquí es donde es necesario un proceso de evaluación y selección, tomando en cuenta los contextos en los que la persona participa, ya los factores personales. Y acá hay algo muy importante, sus gustos, sus intereses y sus motivaciones, las formas con las que actualmente se comunica. Todo eso nos va a dar el pie para cómo comenzar a enseñar un sistema de comunicación, porque uno lo comienza a enseñar con la que a la persona le motiva, porque uno, lo que quieren hablar los chicos es sobre lo que les gusta, y muchas veces nosotros no logramos entrar en ese mundo. ¿Por qué? Porque ellos no lo saben cómo expresar, ¿cierto? También sus características sensoriales, por ejemplo, si necesita alguna regulación, digamos, alguna actividad en movimiento o tiene limitaciones de movimiento, por ejemplo, para apretar un botón, para dar vuelta a una página. Tenemos que tomar en cuenta esas características para saber qué sistema vamos a utilizar. Y los factores familiares, por ejemplo, como el compromiso de la familia, cuánto la familia puede comprometerse, por ejemplo, a aprender tecnologías, o también la capacidad financiera, porque digámoslo, o sea, esa parte de comprar la tablet, de comprar la aplicación porque se pagan la mayoría, eh, no es una cosa fácil para todas las familias, ¿cierto? Pero en ese sentido, eh, yo les puedo decir que voy a prender un poquito la luz porque creo que se me está oscureciendo un poco las cosas. Ya. Entonces, en ese sentido, yo les puedo decir que es una inversión que vale la pena, pero cuando es bien asesorada, porque si no es un tablet que va a quedar ahí y al final se va a usar para ver YouTube y en el fondo no es lo que nosotros queremos, ¿cierto? Y para eso también tenemos que tener en cuenta buenas prácticas en los sistemas de comunicación. Y estas buenas prácticas son asumir competencias. Nosotros tenemos que asumir que nuestro hijo tiene la capacidad de aprender y de comunicarse mejor. Y lo que está hasta el momento quizás topando es que el entorno no ha sabido proveer una forma diferente de comunicación y quizás solo le estamos exigiendo a aprender a hablar, que es lo que les comentaba al principio, ¿cierto? Entonces, nunca es muy tarde, nunca es muy temprano para usar un sistema de comunicación. No hay una edad. A los 8 años, perfecta edad para comenzar. 10 años, 12 años, 2 años, 20 años. A cualquier edad podemos comenzar con un sistema de comunicación. ¿Ya? Pero tenemos que tener en cuenta que necesitamos acompañar este proceso. Tenemos que proveer, ojalá, un sistema robusto. Y con esto del sistema robusto yo me refiero a que el sistema tenga una gran cantidad de palabras. Ya hay palabras esenciales que uno le llama, que son palabras que de repente no tienen una imagen mental clara. Por ejemplo, el verbo estar. No hay una imagen de estar, ¿cierto? Hay un pictograma, que en los dispositivos hay un pictograma de estar. Y nosotros, estas palabras esenciales, que no son en general sustantivos, en general son, por ejemplo, adjetivos, son verbos como el ser, el estar, son palabras como el sí, el no, el más, el yo, el tú. Estas palabras componen el 80% de lo que nosotros decimos en el día. Y el otro 20% son palabras que se llaman periféricas, que son, por ejemplo, sustantivos. Son nombres más específicos o son
por ejemplo, los animales, los nombres de los animales, los nombres de los transportes, los nombres de la ropa, y muchas veces nosotros queremos enseñar ese vocabulario, pero no nos fijamos que en el día a día nosotros el 80% de las palabras que usamos son estas otras, que no tienen necesariamente una imagen mental y que por eso que son difíciles de aprender y que por eso que a veces, aunque nuestros hijos, hijas, tengan algún vocabulario, se sepan los animales, se sepan no logran hacer una conversación. ¿Por qué? Porque faltan estas palabras esenciales, como les digo, ¿ya? Son palabras de alta frecuencia, digamos. Y bueno, este sistema robusto también, ojalá debería tener un vocabulario expansible, y en eso, por ejemplo, lo mejor son los sistemas de alta tecnología, donde uno puede ir añadiendo vocabulario, personalizando el sistema, y es mucho más fácil. Entonces es un sistema que les va a durar mucho tiempo, ya, y que uno lo puede ir ampliando. Una carpeta impresa también uno la puede ir ampliando. Es un poco más complejo, pero se puede, ¿cierto? Entonces, cuando no existe, de verdad no hay una posibilidad de adquirir un sistema de alta tecnología, esto otro también puede ser un sistema bueno. Y acá es donde, por ejemplo, otros sistemas se pueden quedar cortos, ¿cierto? También tenemos que fijarnos en que el sistema que nosotros estemos escogiendo cumpla con distintas funciones comunicativas, ¿cierto? Lo que hablamos al principio, que con ese sistema ojalá uno pueda saludar, preguntar, responder, comentar, describir, etcétera, muchas cosas, y que no los limitemos por eso. Y que cumpla con esto del lenguaje natural asistido, que es una forma de enseñar el sistema de comunicación, ya que se los voy a enseñar, se los voy a mostrar ahora con mayor detalle. Entonces, ¿cómo enseñamos? Nosotros tenemos que pensar que nuestros niños, antes de nacer incluso, el cerebro se empieza a preparar para comprender y expresar lenguaje, ¿cierto? Ya desde el útero, digamos, el embrión, el feto, escucha, recibe sensaciones, logra escuchar los latidos del corazón de la mamá, después logra escuchar voces ya, y cuando nacen, el sentido de la audición está bastante desarrollado, por ejemplo, en comparación con la visión. Y de ahí hasta que los bebés dicen su primera palabra pasa un año. Entonces, si pensamos, ya un bebé que no tiene ninguna dificultad, pongámosle, de comunicación, se demora un año en aprender a decir una primera palabra. Y para haber dicho esa palabra tiene que haber estado expuesto a palabras a su alrededor. En general muchas veces me dicen como, ¿por qué no dijo mamá lo primero? Muchas veces pasa que con el primer hijo nadie más en la casa te dice a ti mamá. Entonces el niño no recibió el suficiente modelado de esa palabra. Nadie le modeló que tú te llamabas mamá. O sea, muchas veces el niño a las mamás le dicen por el nombre, que los otros lo llaman, ¿cierto? ¿Y por qué pasa eso? Porque nosotros necesitamos estar expuestos a este lenguaje natural para aprender. Y va a pasar de la misma forma con un sistema de comunicación. Entonces, la persona que va a comenzar a usar un sistema de comunicación tiene que ver a otro usuario usando también el sistema. Entonces, ¿cómo se enseña? Yo también tengo que conocer el sistema y comenzar a hablar a través de este sistema. Y por eso que les decía que es como aprender un nuevo idioma, ¿cierto? Entonces, una persona, aquí les voy a mostrar un pequeño videito de ejemplo, donde él es un niño que todavía está comenzando a usar. Entonces se ve como él pone atención a lo que yo digo, de repente al juego que estamos haciendo y al sistema de comunicación, que en este caso es una aplicación que se llama Proloco to Go. ¿Ya? ¡Va! ¡Mira! ¡Más rojos! ¿Más? Adentro, ahora yo. Ahora tú. Tú. Yo digo, ¡Rojo! Dale, adentro. Ahora yo, mira. Yo. Y ahora tú. Tú. Pero tú adentro, sí. Aquí está la tapa. Dale. Échale ahí. Ya, me toca a mí. Ya te toca a ti ese que tienes ahí. El rojo. Es el rojo. A veces la mano para apuntar. Sí, y yo de ya repente puse, también lo mira, hace para adentro. decir, Ahora tú. Tú. Loquillo, adentro. Mira. Ahí. Eso. ¡Rojo!
que yo no le pongo todo lo que yo estaba hablando, ¿cierto? Ahí me enfoqué en algunas palabras, puse el más, puse el yo, puse el tú, y de repente puse una palabra más periférica, que en este caso era el rojo. Todas las otras palabras eran palabras más esenciales. Ya yo podría haber dicho quizás adentro, quizás poner aquí, pon eso, podría haber estado estimulando otras palabras también con esta misma actividad, pero en este caso eran esas las que estábamos trabajando, por ejemplo, ¿ya? Y así es como vamos enseñándolo. Acá les voy a mostrar otro ejemplo. Acá tenemos un grupo, estos chiquillos son grandes. Ya comenzamos recién el año pasado, a final de año, recién a final de año, empezamos a usar todos sistemas de comunicación. ¿Por qué? Porque hay algunos que hablan con una palabra, otros que tienen palabras de repente juntan dos, hacen algunas oraciones, otros que pucha nada, les cuesta mucho. Hay una praxia del habla infantil asociada, entonces, pero que estamos haciendo una actividad que antes no podíamos hacer. Yo esta sesión la hago, todo el año pasado la hicimos y bueno, tuvimos que implementar algo porque la parte comprensiva como la expresiva estábamos teniendo algunas dificultades. Entonces, esta es de las tarjetas que se pegan en la cabeza. No sé si se escucha muy bien porque estamos un poco lejos, pero les puedo explicar. ¿Qué es? Ahí yo puse qué es en mi dispositivo. ¿Helado? ¿Es helado? A ver, voy a mirar. ¡Sí! Gracias. Miren, entonces vamos a decir es Helado. Es helado. es helado. Es helado. Es helado. Entonces, acá vemos, por ejemplo, pasábamos con eso de las tarjetas, después empezamos a describir tarjetas, y yo les voy modelando formas de responder y de repente también de alargar la forma de la oración. Ya, también en estas sesiones, aquí no se ve en el video, por no hacerlo tan largo, nosotros trabajamos, los que lo dicen, por ejemplo, vamos y todos vamos repitiendo la palabra, entonces a la vez también estamos trabajando esa precisión de la articulación y ese modelado tanto verbal como con la tablet, como puede ser gestual, validando todas las formas de comunicación, y lo importante es poder participar de ese juego que antes no podíamos lograr, ¿ya? Y si se fijan acá igual, todos respetando su turno, que era algo que no pasaba antes también. No había un respeto de los turnos porque no lográbamos comprendernos. Yo no lograba entenderles lo que ellos me querían decir, ni sus nombres. Entonces ahora entran y me ponen, hola, soy Gabriel, hola, ¿cómo estás? Hola, soy Liam. Y así ponemos la fecha, ponemos un montón de cosas y ya podemos ir aumentando tanto la parte comprensiva de lo que está pasando como la parte expresiva a través de un sistema de comunicación y a través del habla y a través de todas las formas de comunicación que podamos lograr, ¿ya? Acá les voy a mostrar otro ejemplo. En este caso, ay puta, este video parece que no puse foto, no video. Bueno, en este caso, por ejemplo, estábamos apoyando la formación de frases, la comprensión y la formación de frases. Entonces yo pongo, en mi tablet, yo pongo qué es, y sacamos una tarjeta y acá la Gaby me ayuda y me pone tijera, por ejemplo, y ella pone tijera en su tablet. Luego ponemos este que es el para, que el para es una palabra, digamos, esencial, ¿cierto? Ponemos para, que ahí está chiquitito, no se ve mucho. Ella pone para y yo le digo para qué sirve, le pongo en mi tablet y me pone para cortar. Entonces tijera para cortar. Y vamos alargando, apoyando la comprensión en la expresión y el uso de partículas más gramaticales también. ¿Ya? Y acá hay otro caso que lo quise poner también porque los sistemas de alta tecnología también ayudan mucho en el aprendizaje de la lectoescritura. ¿Cuál será? ¿Mano? Puede ser. Veamos. ¿Mano o casa? Mano, yo también creo. Escribámosla para ver si es. Dale. Muy bien, borraste todo. Entonces, se fijan acá, los chiquillos ya saben borrar, saben comenzar a manipular el sistema, y lo que estábamos haciendo era identificar la palabra y después corroborar
si es que estaba bien tipeando en este teclado, es parte de esta misma aplicación de Prologo. Ay, chuta. Ahí sí. Tranquila, lo estás haciendo bien. Manu. ¡Sí! Bien. Bla, 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 bla. Entonces ahí vemos que también podemos lograr incentivar esta parte de la escritura que a veces nos cuesta tanto que le tomen el sentido a por qué tengo que saber leer y escribir, y que para mí también es una parte del tema muy apasionante. Así que también siempre lo uso harto para eso, ¿ya? Porque creo que también el leer y escribir es otra forma de comunicación y le estamos abriendo puertas, ¿cierto? Entonces, bueno, aún así, no sé si luego de esto, porque no nos queda tanto tiempo, pero luego de esto tenemos más dudas. Yo creo que pueden haber muchas dudas y muchos temores todavía, ¿cierto? Entonces, les voy a comentar sobre algunos como mitos más comunes sobre el uso de la comunicación aumentativa. Los voy a pasar un poco rápido, pero aquí me los voy a detallar más. Entonces, por ejemplo, que un niño es muy chiquitito, muy pequeño para iniciar, entonces yo quiero esperar a que se desarrolle el habla. Entonces yo pienso que no se va a desarrollar el habla si ocupo esto, ¿cierto? Y este mito surge de que, bueno, tienen que tener algunas habilidades específicas, tiene que haber una cierta edad, ¿cierto? O tiene que comunicarse primero de forma más independiente, pero le prevé muchas funciones de comunicación, muchas formas de que comprendiera que su voz, tanto generada por otro sistema, tanto generada por una imagen que yo apunto, que su voz era importante y que tenía distintas formas y cosas que poder decir, ¿cierto? Y no solo pedir cosas, por ejemplo. Entonces, se ha ya descubierto que la comunicación aumentativa alternativa es una terapia reactivadora y que cualquier persona, independiente de su edad, se puede beneficiar de su uso. ¿Ya? No existe ninguna evidencia científica sobre que se deba contar con una edad cronológica para iniciar. ¿Ya? Entonces, ese mito descartado también. Otra que esto pasa mucho con los chicos grandes, los mismos temores que tenían las familias, por ejemplo, del video que les mostré en esta terapia grupal. Se va a poner flojo y ya no va a hablar. Este es muy común y a mí me lo dicen siempre. Ay, lo animé al revés. Pero acá tenemos que los recursos de comunicación aumentativa no frenan la aparición del habla, ¿ya? Sino que en la mayoría de los casos la facilita. En un 89% de los casos se vio que el habla oral, digamos, se aumenta de producción, ¿ya? Porque además uno igual lo va trabajando en paralelo y uno nunca quita el modelo verbal, ¿ya? La comunicación aumentativa permite que la persona tenga más acceso a vocabulario y que lo comprenda en contexto. Entonces, esto facilita el uso del lenguaje tanto comprensivo como expresivo y el desarrollo lingüístico en general. El 11% del resto de las personas que utilizan sistemas de comunicación en estas investigaciones que se ha visto no aumenta su lenguaje oral. Y eso muchas veces es debido a que hay una, por ejemplo, apraxia del habla infantil asociada, ¿ya? Que es otro diagnóstico que es un diagnóstico fonoaudiológico de habla, donde la programación motora de lo que yo quiero decir está muy dificultada. Y eso también hay que trabajarlo, pero se trabaja también con especialistas fonoaudiólogos en esa área, ¿ya? Y en el 0% de las personas de estos estudios se ha visto que el habla que ya tenían la pierden. En ninguno de los casos se pierde. Siempre o se aumenta o se mantiene si es que hay otras dificultades asociadas, ¿ya? También, que una persona no necesita porque ya habla algo, que es el caso de muchos de nuestros chicos que tienen una palabra o frases de 2 palabras, pero que aún así no logran comunicarse en todos los contextos. Entonces aquí nos preguntamos, ¿es su habla suficientemente funcional para participar en todas las actividades de la vida diaria? ¿Su habla permite aprender y desarrollar habilidades lingüísticas y de alfabetización? Si la respuesta de ustedes a estas preguntas es no,
entonces nosotros debiésemos comenzar a utilizar sistemas de comunicación aumentativa alternativa, ¿ya? Porque estos sistemas se utilizan en combinación con otros métodos para transmitir un mensaje, ¿ya? Y esto varía según la situación y el compañero de comunicación que tengo al frente. Entonces, por eso que es importante darle esta variedad de comunicación, lo que hablaba antes de lo de la comunicación total, ¿cierto? Para poder comprender, porque así vamos a desarrollar más nuestra capacidad comprensiva y expresiva. Otro de los mitos que teníamos era que es muy bajo funcionamiento para usar comunicación aumentativa. También algunas personas dicen eso, que no sé, el estudiante o mi hijo, al parecer, sus habilidades son muy bajas y uno no cree que pueda usar. En ese caso, volvemos a recordar que no hay prerequisitos, porque se han visto múltiples casos en los que, casos muy difíciles, digamos, la persona sí aprendió cuando el compañero de comunicación supo cómo modelar el lenguaje con un sistema, supo cómo intencionar actividades que motivaban a esa persona para poder comunicarse y encontrar el sentido a ir desarrollando estas diferentes funciones de la comunicación, ¿cierto? Y bueno, muchas veces este tipo de declaraciones dan como resultado que la comunicación aumentativa no se proporcione o se retrase o se limite. Y esto causa como un círculo vicioso, porque si la persona, un individuo tiene un acceso limitado a la comunicación funcional durante un periodo de tiempo muy largo, la frustración aumenta, ¿cierto? Y la comunicación por parte del individuo y sus compañeros de comunicación también aumenta esa frustración. Entonces la persona se empieza a deprimir o se retrae en situaciones sociales o finalmente cuando uno le presenta un sistema ya hay resistencia porque en el fondo lo ven como una obligación y no como algo que les va a beneficiar para poder comunicarse, ¿ya? Y bueno, también muchas veces se cree que la comunicación aumentativa va a solucionar cualquier dificultad de comunicación, y esto tampoco es verdad. Lamentablemente depende de muchas cosas, ¿cierto? Y en las historias de éxito, por ejemplo, en los videos donde vemos niños comunicándose, genial, uno se lleva como, oh sí, esta es la llave del éxito, pero no hay recetas mágicas y no todos los problemas de comunicación se van a solucionar porque lleva tiempo, no es mágico, lleva tiempo. Entonces los chicos que ya lo están usando seguramente más adelante sí van a poder comunicarse con éxito en distintos contextos. Por ahora, quizás algunos se comunican bien conmigo, con la familia, otros se comunican bien conmigo, la familia y el colegio, y no otros contextos, otros ya logran mucho más y otros ya, pucha, ojalá puedan lograr independencia a través de estos métodos, ¿cierto? Nadie detalla cuánto es la cantidad de apoyo necesario y por eso que es necesario tener una persona que sepa cómo establecer estos sistemas, cómo llevar a cabo y cómo enseñar comunicación aumentativa, ¿ya? Tampoco se sabe cómo esto se expande, ¿cierto? Por ejemplo, en los videos que yo les mostré, es una sesión conmigo. No sabemos cómo eso funciona en la casa todavía, cómo funciona en el colegio. Muchos de ellos en los colegios todavía no están receptivos a usarlo y es muy lamentable y algo que todavía hemos tenido que estar trabajando y insistiendo y formando a los profesores y a la comunidad para que se acepte, ¿ya? También hay algunas personas que dicen que empezar con un sistema de comunicación más simple, por ejemplo, pictogramas o un cuaderno, y después pasar a uno más complejo. Ya en este caso, si ustedes tienen la posibilidad de acceder inmediatamente a un sistema de alta tecnología, es muy recomendable que se haga. Ya comenzar con uno de alta tecnología porque no hay una jerarquía. No es que hay que comenzar con uno más fácil, yo le enseño primero signos, después fotos y después una tablet. No, no existe. Uno puede comenzar de distintas formas, tiene que analizar la situación, observar estos parámetros que yo les di cuando hablábamos de la evaluación, ¿cierto? Y se ha visto que la tecnología en el fondo avanza y que si nosotros podemos beneficiarnos de ella ahora, entonces lo hagamos, ¿ya? Hay hartos beneficios que se han reportado también en las investigaciones de utilizar sistemas de alta tecnología. Por ejemplo,
que se pueden personalizar fácilmente. Tienen salida de voz, entonces esta generación de voz permite que el niño empiece a escuchar esa palabra que uno no le nombra todo el día, la escucha todo el rato cuando la aprieta, entonces eso le da más feedback y le da más posibilidades de retener comprensivamente esa palabra y muchas veces también de producirla, ¿cierto? Ahí mismo Alejandra dice, hay que sacarle el jugo a la tecnología, si es una herramienta buena, y acá no hay que tenerle susto a la tablet ni a nada, porque recordemos que ojalá este comunicador se use para comunicarse, y quizás que en un celular o en otra cosa vean YouTube o pongan los juegos, ¿cierto? A mí me gusta igual que en la tablet que se van a comunicar usen fotos, saquen fotos, porque eso ayuda mucho a que a veces me muestran las fotos y yo entonces les incorporo esa imagen al sistema y vamos ampliando vocabulario, ¿cierto? De cosas que a ellos los motivan mucho porque a los chicos ahora les gusta mucho sacar fotos. Y sacan fotos de las cosas que les gustan, no de las que no les gustan. Entonces, ahí es muy fácil, es un insumo súper bueno para los padres y para nosotros como profesionales de saber cuáles son los intereses, ¿ya? Eso, son más motivadores porque suenan, porque tienen color, porque pasan muchas cosas, ¿cierto? Y podemos nosotros también programar variedad de mensajes que le van a permitir muchas veces, por ejemplo, decir, hola, ¿cómo estás? Con un puro botón y no teniendo que mostrar varias fotos, ¿cierto? Entonces, estos beneficios, por ejemplo, se encuentran en sistemas como este. Y acá está el Tobii Dynavox, que esta aplicación se llama TED Snap. Una aplicación uno puede variar la cantidad de botones, poner menos, poner más. Ojalá siempre comencemos con la mayor cantidad de vocabulario que nosotros pensemos que la persona pueda comenzar a utilizar, ¿cierto? Este está en español, es una aplicación que se paga, pero no es tan cara, aquí se paga la voz. Uno compra la voz aparte, la aplicación se puede descargar gratis para usar, pero no suena la voz. Entonces uno compra la voz y vale alrededor de 50.000 pesos ahora. Y igual hay limitaciones, por ejemplo, que se puede usar en tablets marca Apple, digamos, en los iPads, y en tablets con sistema Windows. Ya no se puede en las Android, lamentablemente. También está el Proloco to Go, que es súper buena también, tiene hartas ventajas porque tiene esto de el planeamiento motor, que es algo que no les alcanzo a comentar hoy día en mayor detalle. Yo recomiendo más, Alejandro, usar tablet, porque el celular vas a limitar un poco más la cantidad de imágenes que se puedan. Y por ejemplo, en iPhone no se puede instalar esta. El Proloco sí se puede instalar en iPhone y en iPad, ¿ya? También solo en Apple y no en otros sistemas. Pero son varios botones y ojalá uno empieza con varios, entonces eh, no limitar ojalá la cantidad de vocabulario, ¿ya? Hay otra que se llama LAMP, de Work for Life, ya, Words for Life, y esta también tiene gran cantidad de vocabulario. Yo esta no la he utilizado tanto, también está en español, ¿ya? También se paga. Y acá tenemos una gratis que afortunadamente sacaron. Esta la sacaron hace poquito, salió este año, a principio de año me parece. Se llama Asterix Grid. Esta sí funciona en todas las tablets. Igual tiene algunas limitaciones a mi parecer todavía, por ejemplo, que la voz todavía es mucho más sintética y está como en español de España, entonces es en españolísimo. Y uno tiene que cambiar bastante el vocabulario, por ejemplo, no sé, dice, en vez de la olla, dice el caso, ya en vez de, no sé, las calzas de vestir, uno dice el leotardo. Entonces son cosas que uno ahí tiene que ir cambiando, pero es un buen sistema y además ahora funciona con inteligencia artificial, entonces los verbos los conjuga, no, está siendo súper buena. Como les digo, a veces tiene algunas limitaciones que se queda un poco pegada, por ejemplo, a mí se me queda un poco pegada en el iPad, entonces eso a veces limita también porque los niños no tienen tanta paciencia y no es una aplicación en sí que se instala, entonces funciona con el navegador, pero puede funcionar sin internet porque uno la deja como guardada, como con un acceso directo en la tablet. Ya estas son cosas bien técnicas, entonces son cosas que cuando ustedes piensen en un sistema y se quieran asesorar, tengan que buscar a algún profesional que los pueda ayudar, ¿ya?
Entonces, aspectos esenciales son personalizar el sistema. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo donde era un tema personal que era de las mascotas, que era un tema motivador para este estudiante, y tenemos frases como no me gusta, qué susto, huele mal, es feo o es suave, me gusta, qué lindo. Preguntas, por ejemplo, ¿cómo es? ¿Cómo se porta? ¿Puedo tocarlo? Entonces acá hay muchos que uno puede personalizar el sistema, y acá él pone las fotos de sus propias mascotas. Mira, tiene 4 mascotas este niño, entonces es súper motivador para él conversar sobre esto, ¿ya? Los botones en general, tanto si es un sistema impreso, digamos, o un sistema de alta tecnología, uno no cambia de lugar los botones. ¿Por qué? Porque los chicos se aprenden la ubicación de los botones, y eso hace mucho más rápida la búsqueda que cuando la tienen que hacer por escaneo visual, ¿ya? Entonces eso es súper importante también. Nosotros como adultos a su alrededor y compañeros de comunicación tenemos que conocer el sistema y saber modelar, ¿ya? Acá hay un ejemplo, esta página de acá era del TEDxNAP, perdón, esta es de Proloquo, por ejemplo. Entonces aquí se ve varias palabras esenciales, y las periféricas están acá dentro de las carpetas, ¿cierto? Todo esto se puede personalizar, entonces es súper bueno. Y acá, como comentan, sí, hay muchas palabras distintas en el español de España que los pictogramas hay que cambiarlos, pero es parte de personalizar el sistema. Y lo bueno es que, por ejemplo, el Asterix Grid, que es nuevo, igual es una opción de alta tecnología para familias que de repente ya cuentan con alguna tablet Android y no pueden instalar las otras. Entonces, yo ahí les sugiero también buscar en los grupos de Instagram o Facebook, buscar estas aplicaciones, porque hay muchas, ¿cómo se llama? Información en español al respecto, ¿ya? Entonces, bueno, para finalizar, ir finalizando un poco, la comunicación aumentativa tiene gran respaldo y evidencia científica, ya que avala su uso como terapia reactivadora del lenguaje expresivo y comprensivo, y también para el comportamiento y la independencia. Ya, entonces jamás debe ser el último recurso, más bien debe ser el primer recurso, porque sabemos que también promueve el habla, ¿ya? Y además de eso, posibilitan esta comunicación efectiva de las personas que tienen algunas dificultades de habla y lenguaje, ayudándole a participar en su entorno, que es lo que nosotros queremos, ya que interactúen con los demás, que manifiesten sus necesidades, sus sentimientos, que puedan tomar sus decisiones, ¿cierto? Y esto es lo que nos va a ayudar a fomentar la inclusión social y un desarrollo integral de la persona, y poder respetar este derecho a comunicarse del que les hablaba en un inicio, ¿ya? Entonces, bueno, con eso yo finalizo el taller y espero que me comenten ahora sus dudas. Voy a dejar de compartirla, o sea, voy a esperar si alguien quiere anotar, pero voy a dejar de compartir la pantalla para poder, porque se me olvidó compartirle las páginas que son buenas para poder usar comunicación aumentativa. Entonces se las voy a escribir acá en el chat y en la pantalla, para que queden guardadas también para la gente que va a ver esto quizás desde la grabación. Por mientras, si quieren abrir pantalla, cámara, Belkis, pueden abrir cámara, abrir preguntas, ¿cierto? Belkis, si quieres abrir micrófono para comentar. Sí, hola Tamara. Hola. Bueno, tú sabes que yo soy tu primera fan, pero eh, tra- viendo así como usted misma dice, de que no hay edad para empezar a comunicarse y también aprender conductas, eh, manejo de emociones, todas las cosas que todo ser humano aprende en un tiempo normal, o no sé, o corriente, pero que a estos pequeños les cuesta más. ¿Por qué el Down? Y te lo digo porque tengo comunicaciones con muchas mamás. ¿Por qué el Down no hace un programa para niños más grandes que tenga que ver con fonoaudiología y terapia ocupacional? No se han, no se han, Está un poco difícil de responder, Belkis, no, de mi pero no se han parte. planteado esa, no sé, esa situación a futuro.
Puede ser, yo creo que es una propuesta y en la medida de que ojalá el centro se vaya ampliando en espacio también y en profesionales es probable, pero es algo que yo no te puedo responder ahora, lamentablemente, Te pero escucho. sí o sí es una preocupación, ¿cierto? Que todos tenemos de continuar fomentando la comunicación en cualquier edad, por supuesto que sí. Acá me Porque preguntan, yo creo que sería una muy buena instancia para muchos niños, muchos. de todas maneras, sí. Sí, muchas gracias, Belkis. Acá me Y que me preguntan, digas, Antonio, qué, ¿sí? Oh, la perdimos. En el chat habían escrito también. Sí, sí. Me decían si conoces algún protocolo de evaluación para escoger. Sí. Hay protocolos, hay varios protocolos de evaluación. Está la matriz de comunicación. Lo voy a dejar también aquí en las páginas. Estoy copiando todas las páginas que son buenas para que ustedes mismas puedan ir buscando y averiguando. Déjenme dejarle. Y ahí está la matriz de comunicación. Hay unos protocolos de evaluación en la página de Tobii Dynavox, que se las voy a dejar también acá. Hay otros protocolos como informales de evaluación, donde, donde uno puede escoger de los intereses y ver qué sistema podría ser el más adecuado. ¿Ya? La parte de la evaluación, como les digo, tienen que asesorarse con una persona y la evaluación para usar un sistema de comunicación va a ser de acuerdo al niño, pero es considerando esto mismo que les mostré, tanto si tiene autismo, como si tiene síndrome de Down, como si tiene parálisis cerebral, como cualquier otro síndrome, o simplemente dificultades en la comunicación oral en general, ¿ya? Así que, pero tiene que considerar esas cosas que les mostré como en este globito de los intereses personales, la familia y las buenas prácticas de comunicación aumentativa. En la ciudad de Temuco, ¿alguna fonoaudióloga que nos pueda guiar? La verdad, desconozco, Carolina, lamentablemente, pero les voy a dejar algunos Instagram de personas también que forman, o que de repente estaba mi correo también ahí, o en el Instagram, si las personas con las que los fonoaudiólogos o educadores con los que ustedes trabajan se quieren formar, también pueden consultar a estas personas que pueden, digamos, guiar la formación. ¿Ya? Déjenme dejarles aquí estos sitios web que son importantes. Y no sé por mientras si hay alguna otra pregunta. De todas maneras, quedan abiertas nuestras redes sociales y el correo de Tamara y el mío también. Se los voy a anotar en el chat. Por si tuvieran alguna consulta, nos pueden escribir. Uh-huh. Sí, Hola, una exactamente. consulta. Buenas tardes, a lo de Punta Arena, Paola. ¿Estas charlas se pueden enviar para compartirlas con otras personas? ¿Qué cosa, perdón? ¿Y se pueden enviar estas charlas que ya se hizo hoy día para compartir con otras personas? Sí, lo que les comentábamos que nuestra página web está en ajuste y en reparaciones, pero ya estamos casi listos y ahí vamos a subir todas las charlas abiertas para familia que hemos realizado este año desde abril en adelante. Ok, muchas gracias. ¿Ya? Y eso tiene que ser muy pronto porque ahora durante octubre nos ganamos la posibilidad de participar en el Giving Days, que son 3 días en que las instituciones o particulares pueden donarnos al centro, porque como centro también tenemos bastantes necesidades y requerimos de recursos. Por lo tanto, también nos estamos apurando ahí para el tema de poder tener la página operativa lo más pronto posible. Me parece que alguien está levantando la mano, pero no sé nombre nada. Hola, mucho Hola. gusto. Buenas Hola. noches, Tamara. Soy fonoaudióloga y quería comentarte sobre algún subsidio. No sé ahí muy bien cómo pueden adquirirlo los papitos. ¿Lo postula el colegio? ¿Lo postulan ellos? ¿Como para estos software? Mira, lo único que yo sé, por ejemplo, hay 2 meses en el año que Proloco está con descuento, por ejemplo.
Eh, el Proloquo, denme un segundo que les voy a compartir aquí las páginas. Eh, En abril y octubre son sí, esos en meses. abril y octubre se ve la página con las otras páginas, ¿cierto? Ahí, que le pueden sacar un pantallazo para que lo vean, para que no se les olvide, ¿ya? Y ahí están mis datos también. Entonces, en abril y octubre Proloco está, por ejemplo, a mitad de precio y con una membresía en el fondo uno la puede compartir con algunos iPads. Entonces se pueden hacer un poco esos trucos y se puede comprar como por hasta 5 familias, parece. Se puede compartir. Ya el té de Snap se compra, no es tan cara. Yo no conozco subsidios más que los mismos que los colegios postulen. Y también de repente los colegios se ganan proyectos o subsidios para comprar las tablets. Pero no tengo mayor información como de eso como actualizada, más que lo que los mismos colegios van comentando. ¿Ya? ¿Alguna Le, otra pregunta? sí, les escribí mi correo, yo soy la psicóloga del Santurce y soy la coordinadora de toda el área de familias. Entonces, también me pueden escribir consultando cualquier duda, consulta, etcétera. Paula, parece que por el chat están escribiendo también, y Alejandra. Preguntan si Proloco sí, Proloquo, solo Proloco para es iPad. solo para iPad, Paula. Y para iPad, perdón, para iPad y iPhone, pero solo para marca Apple, lamentablemente. Sí. Eh, ya, lo que me preguntó Alejandra, lo mismo, como donde se puedan postular a proyectos. No te podemos sentar, no digas los datos. A proyectos se puede, hay alguien parece que tiene el micrófono ahí. Ya. A proyectos se puede postular de repente con los fondos del gobierno que van saliendo para los colegios, y eso lo tienen que averiguar los colegios en el mismo ministerio. Para Sí, Android sirve disculpa, Asterix Grid. Tamara, Paula. hola. Sí, Lo hola lo que yo te Alejandra. comentaba ahí es que, bueno, yo ahora estoy residiendo en Puerto Montt hace unos años, pero anteriormente yo vivía en Santiago y en la agrupación que pertenecía a Estefano, ellos por intermedio de los gobiernos regionales o de los proyectos municipales participaban en estos proyectos de entregas de tablet, pero generalmente eso está asociado a la ficha de social, digamos, siempre están como orientados como al primer quintil, no recuerdo bien, creo que es dentro del primero 40%, algo así. Y esas personas sí pueden postular como para adquirir el tablet y vienen incluidos con los programas. Mira, súper buenos datos, Pero Alejandra. sí, pero tienes que pertenecer a alguna organización o bueno, o también se puede hacer por juntas de vecinos, etcétera. Sí. Sí, Esa por es como ejemplo, una de acá en las formas. Centruce también postuló un proyecto y así dentro de las mismas fundaciones o centros, organizaciones, de repente postulan a los proyectos y se los ganan con estos fines, pues, porque uno sabe que igual es caro. Los papás de repente se pasan los datos, por ejemplo, ahora vienen unas tablets también, parece un poco más, unos iPads nuevos, pero no como el último, y estaban como a 200, por ejemplo, cosa que es barato para un iPad, digamos, aunque es caro, digamos. Pero de repente los mismos papás se van pasando los datos, así que yo les recomiendo igual estar como en contacto con las comunidades o los centros donde pertenecen e invitar también a los profesionales con los que ustedes trabajan a que, por ejemplo, vean esta misma charla o se quieran capacitar o asesorar con algunos profesionales. Por ejemplo, acá yo le puse la página de Acercar, que ella es una fonoaudióloga que ella hace varias capacitaciones también en comunicación aumentativa, entonces puede capacitar a otros colegas, por ejemplo, online y también están las otras páginas, que hay un blog, Hablo con CAA, que es un blog en español donde hay mucha información en español de cómo empezar, cómo enseñar, qué hacer primero, qué palabras pongo. Es súper bueno, así que ahí les dejo y también, bueno, mis datos donde también me pueden preguntar por ese tipo de cosas, ¿ya?
Una consulta, Tamara, para las aplicaciones, cuando uno las compra, son como por un tiempo definido, tú las compras y las tienes la licencia para siempre. Sí, se pagan una vez. Sí, buena pregunta. Sí, es importante porque como son caras, se paga una vez y después uno como que la va actualizando. Y si en el caso cuando tú se te rompe la tablet o todo, con el mismo correo que tú instalaste la tablet, instalaste esta aplicación en tu tablet, tú la traspasas a una nueva tablet. Entonces no es como que la vayas a perder en el caso de que se rompa o de que pase cualquier cosa con eso. Les agradecemos mucho, mucho la asistencia, la participación. Ya hay varias familias ya que se han empezado a despedir también. Entendemos que es tarde, es día jueves, hay que descansar. Los invitamos a seguir pendientes de nuestras redes sociales. Como les digo, nuestra página web muy pronto va a estar ya operativa y vamos a subir todas las charlas porque hemos tenido charlas de inclusión, de desarrollo cognitivo, de estimulación sensorial. El próximo mes viene una charla sobre salud en adultos con discapacidad cognitiva y también estamos planificando otras charlas sobre salud mental en personas con discapacidad cognitiva. Así que también los dejamos ahí cordialmente invitadas y invitados. ¿Ya? Yo, Una bueno, voy a responder la última preguntita ahí ¿Sí? para que no se quede como sin nada, pero bueno, muchas gracias también a todos. Y sí es posible y es muy recomendable que ustedes como cuidadores se capaciten. Yo capacito a los cuidadores siempre. Así que es súper importante que ustedes les aprendan porque son las personas que se van a comunicar harto y las personas significativas también para los chicos. Así que sí o sí, tanto conmigo como la otra fono que recomendé ahí también. Eso. perfecto, Ya. gracias. Tengo una última pregunta. No sé si tú sabes con algún sistema de comunicación con la que se pueda cambiar la voz, no sé, ahora con el IA que está súper a la mano, que se pueda cambiar con la voz con algún familiar, o todavía no sale Como nada de la eso. voz de algún familiar grabarla. ¿Sí? En todas estas tablets se puede, pero es complejo porque tendrías que grabar todos los botones. Entonces, y la idea es que, por ejemplo, hay voces de niños, voces de adultos, voces de mujeres, de hombres, entonces uno escoge una que sea como más similar al usuario. Esa es la ventaja que tienen al menos Proloquo, TEDSnap, LAMP, ¿ya? Pero en todas esas igual se puede. Por ejemplo, yo grabo de repente sonidos de, no sé, onomatopeyas de animales y los grabo yo y las pongo, pero no grabo todo el vocabulario porque en realidad el sistema va a ser como la voz del usuario, no va a ser la voz de mi mamá o la voz de la fono. ¿Ya? Eso. Bueno, muchas Muchas gracias. gracias. Voy a detener la grabación. Que estén muy bien. Muchas gracias por la participación.